Para la clase del día de hoy vamos a trabajar el siguiente objetivo. Vamos a analizar críticamente un texto, pero nos vamos a basar en los conceptos claves que son un recordatorio de los textos no literarios, la selección de información y la veracidad, es decir, en qué nos tenemos que fijar para saber que un texto es verdadero y es confiable, y además vamos a trabajar un formato APA, vamos a conocer de qué se trata. Los textos no literarios son textos que son verosímiles, es decir, intentan reflejar la realidad que nos rodea, y encontramos textos que son bastante comunes y cercanos a nosotros, como la noticia, la crónica, el reportaje, las recetas, y hay bastantes más. Estos se caracterizan principalmente por la claridad en el lenguaje. Por ejemplo, en una receta, si a mí me dicen que debo tener un ingrediente, me va a decir además la cantidad que voy a ocupar en esta receta de ese ingrediente. Por lo tanto, hay una ausencia de ficción y hay una función referencial. ¿Qué quiere decir esto último? La función referencial del lenguaje se usa debido a que busca entregar información acerca del contexto que nos rodea. Si yo ya sé qué son los textos no literarios, ¿cómo puedo saber que esa información que me permite interactuar dentro de la sociedad es verídica, es cierta o no? Para eso existen varios criterios que vamos a ir revisando. Por ejemplo, la autoría. Tenemos acá una serie de extensiones, ¿cierto?, de dominio de las páginas de Internet, en donde yo tengo que ver cuál es el fin que tiene esa página para compartir información. Si es .edu, corresponde a educacional, ¿cierto? Comercial si es que es .com, militar si es .mil, .gov o .org si es gubernamental o si es una institución sin fines de lucro. ¿Se encuentra nombrado el autor? Es importante que tengamos acceso a esa información y qué datos podemos tener acerca del autor del texto que estamos trabajando. Eso simplemente basta con googlear, ¿cierto?, el nombre del autor de esta página web. Ojo que esto nos sirve tanto para textos escritos en formato físico, como también en formatos digitales, como el acceso a una página de Internet. El siguiente concepto, el segundo concepto, es el propósito, y acá tenemos que tener bien en claro cuál es el propósito del sitio, y lo veíamos anteriormente con las extensiones de las páginas, con las direcciones. ¿Qué es nuestra página? .com, .org. Lo escribió como un pasatiempo, lo escribió a lo mejor para informar a la sociedad de lo que está sucediendo, nos persuade o simplemente nos entrega una información. Las preguntas que aparecen al costado de cada presentación son una guía de lo que nos debiéramos preguntar al momento de nosotros evaluar una página de Internet principalmente, pero insisto, estos mismos criterios sirven para evaluar un texto en formato físico. La objetividad como tercer elemento nos viene a hacer la consulta, ¿cierto?, de que si la información es un hecho, es una opinión o es una propaganda. Y acá tenemos que tener algunos conceptos en claro. Un hecho siempre será aquella situación que yo puedo comprobar que ha sucedido en el pasado. Y la opinión es mi punto de vista personal acerca del hecho que ya ha sucedido. ¿El autor está afiliado a alguna organización? También es una pregunta que nos podríamos hacer. ¿O es independiente? El cuarto concepto corresponde a la precisión. Acá básicamente nos relacionamos con esta información si es que es una información verificada, si es que hay responsabilidad de alguien, o bien si es que puedo verificar también la información en una fuente independiente. Y acá generalmente esta información se trabaja mucho con los textos informativos y
últimamente hemos trabajado y hemos tenido acceso a un montón de informaciones que tienen dobles lecturas. Entonces, por lo tanto, podríamos evaluar desde la crítica si es que esas informaciones son o no precisas. Incluso, al final acá aparece algo súper importante que siempre es bueno destacar. Si es que la página de internet o el texto que yo estoy consultando tiene errores ortográficos, gramaticales, utiliza una letra y luego cambia de tipografía, eso hace que un texto ya no sea tan preciso y por lo tanto uno dude. Quinto concepto, la fiabilidad y la credibilidad de una información. ¿Por qué yo debería creer en el sitio que estoy visitando? ¿Se puede encontrar más información al respecto si yo veo algún texto en particular? Siempre voy a calificar, ¿cierto?, estos elementos de la fiabilidad y la credibilidad en tanto yo tenga acceso a una información clara, a una información que sea creíble. Muchos de nosotros cuando buscamos información en internet llegamos y pinchamos el primer link y generalmente esos links que aparecen cuando hago una búsqueda a partir de cualquier buscador aparecen en orden de más que de visita y de confiabilidad, aparecen por el orden en que las empresas van pagando por aparecer dentro de los primeros resultados. Por lo tanto, no necesariamente lo primero que me aparece es lo real. Y ojo ahí también con eso. Generalmente las primeras búsquedas que aparecen son Wikipedia o Yahoo Respuestas y son sitios en donde cualquier persona puede editar y hacer que esa información ya no sea la correcta. Tenemos como sexto concepto la confiabilidad de fuentes. ¿Existen enlaces relacionados con el tema? Los enlaces siguen vigentes y aquí voy a poner de nuevo como ejemplo a Wikipedia, que es un sitio que si bien es bastante popular, no es netamente confiable. Si yo tengo una cuenta puedo editarlo. Por lo tanto, la confiabilidad de mis fuentes hace que ella no sea 100% fiable. Cuando hablamos de fuentes, hablamos de enlaces externos, de textos, de libros, de conceptos, y la idea siempre es tenerlos sustentados. ¿Cómo citamos entonces de manera correcta si ya sabemos que un texto es viable, es confiable, es verídico? Existe una forma, ¿ya? Y esa se llama APA, formato APA. El modelo es bastante antiguo y todos los años sufre modificaciones. En el año 1929, por ejemplo, cuando se creó la Asociación Americana de Psicología, hizo esta fórmula, estos formatos de citas para evitar, por ejemplo, los plagios, ¿ya? O evitar la mala información o el mal uso de la información de las personas. El formato APA es un formato que se ocupa principalmente en el área de las humanidades, de las ciencias sociales, en la literatura, etcétera, y hay fórmulas para poder citar, que en realidad son ordenar la información de una cierta manera. Revisemos algunas. Por ejemplo, APA me da la noción de qué fuentes ocupar. Fíjense ahí que hay un listado y que aparecen acompañados de ese listado el tamaño que yo debería utilizar para que mi texto sea formal, ¿cierto? Y sea un texto confiable y que cumpla los requisitos que revisamos anteriormente. Si cito un libro, si voy a la biblioteca, veo un texto que me sirve y debo citarlo, esa es la manera para hacerlo. El apellido, el título, la editorial. Si yo extraigo información de una página de internet, que es lo que muchos de ustedes hicieron en el trabajo anterior, tenemos que citarlo de esta manera. Si se fijan en el ejemplo, que es donde está mi cursor en este instante, acá se citó un artículo periodístico que está en el New York Times y en este caso el artículo se realizó el día 31 de mayo del 2019 y sería una fuente confiable debido a que cumple todos los requisitos para citarlo. Aparece el nombre del autor, que es este periodista de apellido Chilton, y además
aparece el nombre del sitio, New York Times, y aparece la dirección completa de donde yo puedo acceder a ese artículo, que es copiar y pegar en el fondo la dirección del navegador. Si tengo que hacer una portada de un trabajo, también existe un formato formal para realizarlo. Claramente esto se utiliza más que nada en las universidades, pero siempre es bueno saberlo. En el caso de las portadas, hay un título del documento, ¿ya? Por ejemplo, va a depender del trabajo que estemos realizando. El autor, que sería el nombre de ustedes. La afiliación, que en este caso sería el Colegio San Damián. El curso, la asignatura, en este caso lengua y literatura, tercer año medio, y la letra que corresponde. El profesor que ordena hacer el trabajo y la fecha de entrega. Y en algunos casos, el número de página. ¿Ya? Esos elementos hacen que nuestro trabajo sea considerado en un formato y además esté considerado de manera formal, y si alguien lo leyese también sería confiable con todos los criterios que vimos al inicio. ¿Ya? Esos elementos que vimos el día de hoy son los que vamos a trabajar. Así es que si existe alguna duda con respecto a esto, los invito a escribir un correo y yo se los responderé. Que estén bien. Chao.